Buen día. Durante las últimas semanas hemos estado revisando el comportamiento de las bancadas en su expresión democrática del voto. Hoy día vamos a hacer una revisión bancada por bancada, cómo se ha venido comportando, pero ya no como en anteriores oportunidades, tomando en cuenta las 4 votaciones más importantes, sino las 43 votaciones que se han llevado a cabo en el Pleno hasta la fecha. No se está considerando en estas votaciones la cuestión previa, solamente los temas de fondo. Revisemos. Iniciamos la presentación de estos gráficos con el comportamiento o el análisis del comportamiento de la bancada de Peruanos por el Cambio, la bancada oficialista, sobre la base de las 43 votaciones llevadas a cabo en el Pleno. Si observamos este gráfico en forma circundante, vemos unos porcentajes. Los porcentajes indican el nivel de coherencia que tiene la bancada. Mientras más se acercan al 100%, la bancada es más coherente en su voto. Mientras más se alejan del 100%, o hay un poco de incoherencia, es decir, hay congresistas que votan en un sentido, mientras otra parte de los congresistas votan en un sentido distinto. Y acá lo primero que podemos apreciar es que comienza, si bien es cierto, a partir del congresista Cheput, en una votación casi uniforme, comportamiento uniforme en toda la bancada, vemos comportamiento básicamente uniforme. En la parte superior vemos los primeros resquebrajamientos, se puede decir, porque los niveles están en el 65% más o menos de coherencia en el voto. Vemos a varios congresistas, entre ellos el congresista Lombardi, el congresista Sánchez, el congresista Flores, el congresista Dávila, y poco a poco comienza a crecer. Vemos básicamente 2 sectores en esta bancada que están votando no de manera uniforme, sino están votando de manera distinta y no como corresponde a una bancada que debe guardar disciplina y votar en un mismo orden, más aún si se trata de una bancada de gobierno oficialista. Entendemos que el presidente se ha comenzado a reunir ya con su bancada y esto irá mejorando en el tiempo. Pasemos a la segunda bancada que vamos a analizar. En este caso, en este gráfico, podemos ver el comportamiento de la bancada de Frente Amplio. Y notamos lo mismo. Los mismos criterios son, mientras más te acercas al 100%, tu voto es más coherente con el bloque de la bancada. Mientras más te acercas al 0%, tu voto no es tan coherente con las decisiones de bloque en bancada. Vemos cierta uniformidad en gran parte de la bancada. Sin embargo, notamos también fragilidad en algunos congresistas. Por ejemplo, en niveles de 60% nomás de coherencia en el voto, encontramos a la congresista Foronda, al congresista Quintanilla, al congresista Paza, al congresista Arce, y hasta ahí podríamos decir más o menos, porque la congresista Glave, si vemos en el círculo, está un poco ya acercándose hacia los niveles ideales de comportamiento de una bancada. Es decir, en esta bancada nuevamente vemos que hay 2 facciones que no votan de manera uniforme. En un escenario ideal en una bancada, este círculo sería uniforme. Y en el escenario de máximo idealista, de un bloque totalmente disciplinado, todos estarían alrededor del 100% de manera uniforme en su expresión del voto. Esto se hace, por supuesto, en función a ciertos indicadores que quizá más adelante los expliquemos. Pasemos a la siguiente bancada. Esta bancada es más uniforme, es más numerosa también, es la bancada de Fuerza Popular del Partido Fujimorista. Y en este caso vemos, son ciertamente muchísimo más congresistas, son 72 congresistas, y vemos desde el punto de medio como arrancan con 100%, 100%, 100% a la vez, y casi toda la circunferencia la encontramos en niveles de 100% o 80%. Quizás 2 congresistas vemos que tienen un poquito menos de 100% y hay alguien que tiene 50%. Que ese voto que ustedes ven que alcanza el 50% y que es un pico hacia abajo, corresponde a la presidencia del Congreso, porque la presidenta del Congreso se abstiene en las votaciones. En consecuencia aparece con un pico hacia abajo, pero tiene una explicación. Esta es quizás la bancada de las que hemos analizado la que guarda mayor coherencia en el voto, es más disciplinada en la expresión de voto, aunque todavía no en el escenario ideal de una bancada. Pasamos a la siguiente bancada. La siguiente bancada es de Acción Popular. Acción Popular cuenta con 5 miembros. Y vemos en este caso, por ejemplo, el congresista Lescano, con un nivel de cohesión de bancada de 90%, congresista Villanueva en el mismo nivel de 90%, el congresista Román en el mismo nivel de 90%. Sin embargo, vemos 2 congresistas que no están votando en este bloque inicial. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde y el congresista del Águila. En ambos casos su nivel de cohesión en cuanto a bancada
llega al 50% más o menos, entre 50 y 60%. Esta bancada también está fraccionada hasta el momento. Todavía son los primeros meses de este gobierno, pero ya estamos terminando primera legislatura y por tanto debería ya mantener cierta uniformidad, salvo que los problemas provengan de nivel partidario y ya no solamente de bancada. Vayamos al siguiente grupo parlamentario. Este grupo parlamentario es el de Alianza para el Progreso. En este caso, vemos un grupo que guarda cierta coherencia en un inicio con niveles de confiabilidad entre el 80 y hasta el 90%. Sin embargo, vemos a cuando menos 2 congresistas que no están totalmente cohesionados en estas votaciones. En este caso podemos apreciar al congresista Narváez y al congresista Vázquez, 2 congresistas que no estarían muy alineados con las decisiones de esta bancada. Una bancada pequeña se vislumbra o se ve con más facilidad las fragilidades que podemos apreciar en este gráfico. Cuando es más numerosa es más complicado verla, como el caso de los fujimoristas, pero mientras más pequeña se aprecia con mucha más facilidad cuando no hay coherencia en el voto. Pasemos al siguiente gráfico y esta es la bancada del APRA. La célula parlamentaria aprista cuenta con 5 congresistas también y acá notamos también otra vez cierto nivel de falta de cohesión en las votaciones. Vemos por un lado con niveles de cohesión en el grupo superiores inclusive al 90% a Del Castillo y Mulder y hasta Luciana León, que votan en bloque. Sin embargo, no es el caso del congresista Velázquez, Lolita Rodríguez, que están muy por debajo del porcentaje de cohesión que guardan los otros congresistas. Notamos, y lo que es extraño, y lo dijimos en un programa anterior, es que en una bancada tan sólida, considerada o en el tiempo siempre se le ha considerado muy homogénea sus decisiones, en este caso no se aprecia. Cierto es que también este sistema de medición que empleamos considera no necesariamente que estos congresistas que están con voto o con un nivel menor es que hayan votado en contra de sus colegas. Lo que ocurre en muchos casos es que ha habido ausencia, pero en esta medición las ausencias, las abstenciones se miden igual. Avancemos al siguiente gráfico. Y este corresponde, ponemos un nombre porque corresponde a la bancada de no agrupados y hasta el momento solamente hay una congresista, la congresista Vilca Toma. Y en este gráfico lo que apreciamos es un gran nivel de ausentismo en las votaciones. En este tipo de gráfico, que es distinto a los anteriores, se establecen a través de la circunferencia las 43 votaciones que medimos. Y en las 43 notamos que en gran parte, más de la mitad, no ha estado presente la congresista Vilca Toma, que corresponde al grupo de los no agrupados. Un tema complicado que habría que ver un poco qué está ocurriendo, por qué no está asistiendo a las votaciones. Sabemos que tuvo un problema, quizás obedezca a ello, le corresponderá a ella aclarar el tema. Seguimos avanzando y ya estamos en el último o el penúltimo gráfico. Este gráfico circundante nos muestra las diferentes bancadas. Vemos ahí en el círculo interno, el más pequeño, corresponde a Fuerza Popular. El que le continúa a Peruanos por el Cambio, luego Frente Amplio, la célula parlamentaria aprista, a Alianza para el Progreso, Acción Popular y a continuación los no agrupados, que como hemos dicho corresponde a Jenny Vilca Toma. Con azul vemos los votos por sí que han tenido en las 43 votaciones, con rojo en no, en una tabla de proporciones que tenemos. Y lo que apreciamos es lo que vimos en los esquemas anteriores. Vayamos al círculo interno, el más pequeño, de Fuerza Popular. Vemos casi cerrando el círculo en azul. Azules son votaciones coherentes por el sí. Es una bancada, como les decía, que tiene cierto nivel de coherencia. Los amarillos corresponden a ausencias, personas que no han estado presentes durante la votación, que también no es poco lo que está apareciendo en este gráfico. Y el color morado corresponde a abstenciones, que en este caso es uno y corresponde a la presidenta del Congreso porque no vota. En el siguiente gráfico es el de Peruanos por el Cambio. Notamos también cierta coherencia hasta cierto punto, porque luego encontramos votos por el no y el nivel de ausentismo también es alto. La siguiente bancada de Frente Amplio, si bien no tiene el nivel de ausentismo de Peruanos por el Cambio, también tiene un nivel considerable y un sistema de votación disímil entre sus miembros. Quizás lo más importante en este gráfico, y es un sentido de alerta al tema del Congreso,
es que los niveles de ausentismo son bastante altos para esta primera legislatura, 43 votos, y con el nivel de ausentismo que apreciamos en este cuadro, en los gráficos amarillos, es bastante complicado. Algo está ocurriendo y algo debe corregir el Congreso para evitar estos niveles de ausentismo. Si vamos al siguiente gráfico, pasemos al siguiente gráfico, podemos apreciar el nivel de disciplina partidaria, es decir, individualmente, cada uno de los congresistas que está representado en este gráfico por los puntos, qué tan coherentes con las decisiones de su bancada o con los bloques de su bancada. Los puntos que están hacia arriba o hacia los bordes exteriores de este gráfico son aquellos que son más coherentes en sus decisiones de bancada, mientras que los que se acercan más a la parte media del gráfico son aquellos que no guardan mucha coherencia en su voto. El único que se ve extraño, bastante alejado de los niveles de coherencia es Luz Salgado, porque, como hemos dicho, es la presidenta del Congreso. Pero vayamos al siguiente gráfico. Esto es expresado también a nivel, en este gráfico, a nivel de grupos parlamentarios, y están determinados por colores. El color fucsia corresponde a la bancada de Peruanos por el Cambio, y vemos cómo se agrupan en las decisiones de voto. Y notamos también los niveles de incoherencia que encontramos en el anterior. Los porcentajes de la izquierda, de la columna de la izquierda, nos marcan qué tan coherentes con las decisiones de su bancada un partido. Cada punto corresponde a un congresista, cada color a una bancada. Y en Peruanos por el Cambio notamos cómo se disparan hacia arriba algunos a nivel de coherencia elevado y otros están bastante alejados de los niveles de coherencia en grupo. A continuación, y en el sentido contrario, encontramos a los votos naranjas que corresponden a Fuerza Popular. Y notamos también algunos pequeños congresistas que están separándose un poco. Sin embargo, el bloque casi es coherente en su uniformidad. Están por encima del 80% del nivel de disciplina parlamentaria y las decisiones en bloque. Y lo vimos en los gráficos anteriores. Casi todos votan en un mismo sentido, y los únicos que no aparecen en voto en un sentido son aquellos que se ausentan de la sesión. En verde podemos apreciar a la bancada de Frente Amplio, y notamos también algunos pequeños, los niveles, sobre todo este grupo de votos verdes, congresistas que están señalados con color verde, como pueden apreciar, no está cercano al 100% de cohesión. En una bancada uniforme, coherente, disciplinada, todos los puntos se agrupan hacia arriba, hacia el 100%. Se agrupan hasta el 100%, indican coherencia en bancada. Y en este grupo vemos que ninguno casi llega a los niveles de 80 y 100%. Casi todos están por debajo. Eso indica que hay mucha individualidad en las votaciones. No hay coherencia, no hay disciplina en la bancada. En el partido aprista son pocos, 5, se ven con puntos rojos en este gráfico, que son 5 congresistas. Sí notamos que están en el extremo superior, sobre el 80%. Sin embargo, tenemos, miren, 3 congresistas que están en niveles de 90 a 100% de cohesión en la bancada, y 2 que son los que vimos en los gráficos anteriores, que no están votando necesariamente, los están ausentando de las votaciones. Lo propio ocurre en la bancada de Alianza para el Progreso, que son los que vemos con los puntos celestes. También notamos apenas 2 congresistas que están entre el 80 y el 90% de cohesión en el grupo. Todo el resto está casi desalineado, y algunos llegan casi al 60% de nivel de cohesión, un nivel bastante bajo, ¿no? Luego tenemos al extremo izquierdo, la última bancada, que establece un nivel de inclusive mucho más alejado, ¿no? 3 congresistas con niveles que votan casi en bloque, con niveles de 90% casi, mientras que otros 2 se alejan a niveles de hasta 60%. Vemos también el punto negro que encontramos acá, corresponde a la congresista Vilca Toma, que es de los no agrupados, que no tienes cómo compararlo con otros, pero sí guardas nivel y puedes ubicarla dentro de qué espectro se encuentra a la hora de decidir el voto. Y vemos el punto amarillo alejado de Luz Salgado, que no se le puede medir porque la presidenta del Congreso por lo general se abstiene de votar. Estos son los gráficos que notan un comportamiento en todas las bancadas y que se está midiendo permanentemente. Permanentemente vamos midiendo votación. Este jueves habrá sesión en el Pleno y volveremos a enriquecer los gráficos e iremos viendo qué tanto se van cohesionando o se van desuniendo o desarmando las bancadas, qué tanto prevalecen las individualidades en un grupo parlamentario y qué tanto hay de disciplina en un grupo parlamentario, que es lo que correspondería. Cuando hay falta de disciplina, lo normal es que no existe un liderazgo fuerte.
El liderazgo es el único que logra agrupar en un solo bloque a sus grupos políticos, sea partidarios, sea parlamentarios. ¿Sí? Hay que dotar de mayor liderazgo a aquellos grupos que no están carentes de este, y eso se nota en lo que es la expresión de las bancadas, pero veremos más adelante, iremos analizando en el tiempo todos estos temas. Habían unos temas adicionales que quería comentar, unos temas relacionados a proyectos de ley sensibles, que los veremos más adelante porque hemos copado casi todo el tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay proyectos bastante sensibles en el Congreso. Hay proyectos que quieren derogar los regímenes especiales del tema agro, el régimen de exportaciones no tradicionales, se están moviendo los temas de tablas de mortalidad, proyectos fatales de mortalidad, en fin, los iremos revisando en el tiempo. Esto es todo por hoy, nos vemos en la siguiente.